Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador de Club Atletismo Seseña. Y bueno, hoy en mi canal, Manual de Entrenamiento, os voy a hablar sobre un valor que muchos habéis oído hablar de él, que es el V2+, o consumo máximo de oxígeno. Y hoy os voy en mi canal, como os digo, os voy a intentar explicar un poco más este valor y bueno, también os recomiendo que veáis alguno de mis vídeos sobre los umbrales porque hoy viendo ese vídeo hoy vais a entender un poquito mejor el V2+, y sobre todo os voy a intentar explicar la importancia de este valor a nivel deportivo y sobre todo de salud, que es lo más importante y al final lo que más nos interesa, ¿vale? Así que bueno, al final de este vídeo espero que todos conozcáis un poquito mejor qué es esto del V2+. Y nada, vamos a empezar como siempre con imágenes, con las diapositivas y que nos van a ir explicando mucho mejor todo y lo vais a ir comprendiendo mejor, ¿vale? Bien, en esta primera diapositiva nos aparece la pregunta ¿qué es el V2+? El V2+, lo vais a encontrar así como la definición dice, V2+, o máximo consumo de oxígeno, es lo mismo, y es la cantidad de oxígeno que el organismo es capaz de captar, distribuir y utilizar en un minuto. Este valor viene predestinado genéticamente y como os digo, como os comenté en algún vídeo anterior, su pico más alto oscila entre los 16-20 años y bueno, luego se ha visto que este V2+ es mejorable entre un 10 y un 15%, algunos autores hablan de hasta un 20%, pero que esta mejora de este 15%, 20% tiene que ser a base del entrenamiento y con este entrenamiento llegaremos al pico mejorable en torno a los 25 años aproximadamente, luego sobre los 30-35 se mantiene y a partir de ahí empezará una decaída de este V2+, que bueno, que con el entrenamiento y siendo personas activas pues vamos a intentar o vamos a conseguir que esta caída de V2+, sea lo más progresiva posible y caiga lo menos posible. El V2+ en el ámbito deportivo se utiliza para, sobre todo, descubrir o ver el potencial que puede tener un atleta, sobre todo en deportes de resistencia. Y bueno, ahora es un valor que también se está utilizando mucho en el ámbito de la medicina, de la salud, porque como vemos o vamos a ver a continuación, es un valor muy importante de cara a nuestra salud cardiovascular y cardiorrespiratoria y por tanto al final es un valor que nos va a permitir pues una mayor longevidad y sobre todo poder disfrutar de una vida pues mucho mejor, ya que nuestro sistema cardiovascular va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Esto lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí os he puesto esta gráfica que los que me seguís o habéis visto mis vídeos ya la habéis visto más veces y bueno, el V2+ es el tope o es la capacidad del organismo de captar oxígeno, pues el V2+ es el tope de nuestra capacidad aeróbica. Y como os digo, una vez se alcanza el V2+, pues estamos ya llegando al límite o utilizando todo el oxígeno que nuestro organismo es capaz de captar y utilizar. Por tanto, sería prácticamente nuestro tope a nivel cardiovascular y donde estaría, ya no podríamos ir a más. Se podría digamos, en un sprint superaríamos nuestro V2+, es cierto, pero ya estaríamos en déficit de oxígeno. Esto sería todo el sistema cardiovascular que somos capaces de utilizar. Bien, y luego el V2+, pues nos lo vamos a encontrar en valores absolutos o valores relativos. Los valores absolutos lo vamos a encontrar en litros minuto, pero que no nos dice mucho sobre
sobre la salud o el rendimiento deportivo de un atleta o de un deportista. Sin embargo, el V2+, cuando está representado en valores relativos, ya nos va a hablar mucho más de cuál es el potencial del deportista y la salud, ya que cuando lo está representado en valores absolutos, está representado en litros minuto. Y cuando hablamos del V2+ y hablamos en un valor relativo al peso, pues como os digo, se mete un factor más que es el peso, y aquí ya sí que nos va a hablar o nos va a decir cuál es o cómo es el estado de salud o el estado de forma de este deportista o de esta persona, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más detalladamente y seguramente que lo vais a entender mucho mejor. Bien, aquí os he puesto a dos personas donde los dos tienen un V2+ absoluto de 3 litros por minuto. A priori, las dos personas, en el caso de que el rendimiento deportivo única y exclusivamente dependiera del V2+, es decir, que no hubiera factores como la biomecánica o a nivel muscular o en fin, utilizando única y exclusivamente como valor para medir el rendimiento el V2+, los dos tienen 3 litros por minuto. A priori, los dos deberían tener el mismo rendimiento en una carrera. Sin embargo, cuando este V2+ pasamos y lo observamos, en vez de en valores absolutos, en valores relativos, vamos a ver cómo el potencial de una persona nos va a hablar más del potencial de una persona y la diferencia que hay de un deportista a otro cuando hablamos en valores relativos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Como hemos dicho, el V2+, cuando está representado en valores absolutos, está representado en litros por minuto. No nos dice mucho del deportista, pero al hablar en valores relativos se mete un factor más que es el peso del deportista. Entonces aquí os he puesto un ejemplo donde está el sujeto número 1 y el sujeto número 2, donde los dos tienen 3 litros por minuto de valor absoluto, pero el sujeto número 1 pesa 70 kilos y el sujeto número 2 pesa 60. Digamos que estos 3 litros se tienen que repartir en el peso de la persona. Por tanto, el sujeto número 2, que pesa 10 kilos menos, pesa 60 kilos, tiene una capacidad aeróbica mayor, ya que estos 3 litros se tienen que repartir en 60 kilos y no en 70. Como vemos, el sujeto número 2 representa en valores relativos 50 mililitros por kilo minuto, mientras que el sujeto número 1 representa un 42 mililitros kilo minuto. Por tanto, al repartir estos 3 litros en 60 kilos y no 70, el sujeto número 2 nos dice que tiene una mayor capacidad cardiovascular. Es por eso, sobre todo, que los atletas de resistencia de fondo, muchos de ellos tienen una obsesión con el peso, ya que obviamente pues al subir el V2+, pues disponemos de más capacidad de oxígeno y por tanto nuestro rendimiento es mayor, siempre y cuando ese peso esté dentro de unos parámetros saludables. Muchas veces es cierto, vemos a deportistas de fondo que con esta obsesión de bajar este peso dejamos de lado el peso salud, que representa ese peso que realmente separa de un gran rendimiento, de un rendimiento óptimo, a por bajar tanto de peso, bajar a un peso que donde ya no es saludable y no tenemos energía para poder desempeñar este deporte y bueno, incluso puede, como os digo, una vez bajamos de este peso salud, incluso podemos tener incluso nuestro rendimiento va a bajar, pero también perdemos salud y ojo con esto porque es verdad que mejora el rendimiento cuando bajamos algo de peso, pero siempre tenemos que tener en cuenta este peso salud, que es el que nos va a dar realmente el rendimiento, ¿vale? Bien, y ahora aquí os comento cómo el V2+ predispone, pero no determina el rendimiento. Como os he comentado antes, el V2+ predispone, ya que nos dice un poco cuál es el motor del deportista,
pero no determina el rendimiento, ya que, como os digo, el estilo de vida y el entrenamiento determina mucho este rendimiento. Aquí os he vuelto a poner dos gráficas donde podría ser el sujeto número 1 arriba y el sujeto número 2 abajo, donde el sujeto número 1, como veis, tiene un V2 más relativo de 50, mientras que en el sujeto número 2 abajo tiene un V2 más relativo de 46. A priori, el sujeto número 1 arriba tiene mayor potencial para el desempeño deportivo que el sujeto número 2, pero vemos como el sujeto número 2 ha conseguido desplazar los umbrales más hacia la derecha, mucho más hacia la derecha. El V2 Max en el sujeto número 1 le ha desplazado su umbral anaeróbico hasta un 80%, mientras que el sujeto número 2 ha conseguido desplazar su V2 Max al 90%. Esto quiere decir que los dos corriendo aquí en esta zona, en la zona umbral, donde, como comenté en el vídeo anterior, aún se mantiene esa estabilidad metabólica, ya que no se genera ácido láctico, somos capaces de reutilizarlo como fuente de energía, pues en este punto de umbral, nuestro sujeto número 2 es capaz de aportar más oxígeno que el sujeto número 1, a pesar de que el sujeto número 2 tiene un V2 más o un motor más limitado que el sujeto número 1. Pero como os digo, el entrenamiento y el estilo de vida ha hecho poder desplazar estos umbrales más a la derecha y por tanto es capaz de aportar más oxígeno manteniendo esa estabilidad metabólica, es decir, sin generar ácido láctico, que al final es lo que limita el rendimiento. Bien, como veis, por eso es por lo que muchos entrenadores se centran o casi no trabajan en el V2 Max, porque consideran que es un valor que es genético y se centran mucho más en entrenar esta zona cerebral y desplazarlo lo más posible a la derecha para mantener o sostener esa estabilidad metabólica y poder reutilizar el lactato como fuente de energía y que no se convierta en ácido láctico, que es lo que realmente nos limita el rendimiento. Como veis, el V2 más en el sujeto número 1 es mayor, tiene mayor potencial, tiene un 50 de V2 más, el sujeto número 2 tiene un 46, pero el entrenamiento y el estilo de vida hace que el sujeto número 2 tenga un mejor desempeño deportivo. Bien, y aquí os presento valores del V2 más generales de la población. Bien, en hombres un 60%, o sea, un 60 de V2 max es un valor bastante alto. Sería una persona que tiene buena predisposición genética para realizar entrenamiento de resistencia. Pero bueno, luego si hablamos o vemos, por ejemplo, aquí la media de la población, yo considero que esta media es bastante baja. Vivimos en una sociedad bastante sedentaria y el V2 más es un valor que depende mucho de la actividad diaria de una persona. No necesariamente tiene que ser un deportista, pero sí que tiene que ser una persona muy activa. Este V2 más hace que, si somos personas activas, aumente. Entre otras cosas, como he comentado anteriormente, porque nos mantiene en un peso óptimo, nos ayuda a movernos y a gastar más oxígeno. Entonces, yo creo que la media debería estar un poquito por encima. Esta que pone aquí por encima, esta debería ser la media que debería tener la población actual. Aquí se ha normalizado y esta que pone que es la media, yo creo que es un poquito baja, y ya te digo que es una media que se ha normalizado pues básicamente porque vivimos en una sociedad muy sedentaria y se ha normalizado algo que yo considero que es bajo. Pero bueno, como veis, estos son los valores estándares para hombres en la izquierda y para mujeres en la derecha. Y bueno, en una prueba de esfuerzo seguramente que os dicen cuál es vuestro V2 más y bueno, con esta tabla seguro que podéis ver en qué nivel estáis. Bien, y aquí
os presento estos valores de V2 en deportistas de élite, que como os digo, estos deportistas de élite, todos presentan una condición, y es que todos los deportistas de élite, que estos deportistas que se dedican al fondo a deportes de larga duración y de resistencia, todos presentan un patrón, y es que todos tienen un V2 por encima de 70. Como hemos visto en la tabla anterior, ya por encima de 60 o en torno a 60 ya tendríamos una buena predisposición genética para deportes de fondo, pero no nos alcanza para ser deportistas de élite. Como os digo, estos deportistas de élite todos pasan de un 70. Y aquí vemos algunos que han marcado, pues bueno, son deportistas que han marcado una época o bueno, como queráis verlo, pero son deportistas que, fijaros, este ciclista noruego tiene un 97,5 de V2+. Luego vemos aquí nombres como Kilian Jornet, que tiene un 89. Esta tabla es algo antigua, pero ya habla gente o habla que Kilian Jornet ha conseguido llegar hasta un 93 de V2 bueno, aquí vemos a Miguel Indurain en su día, 88, Chris Froome, ciclista, bueno, 84, Lance Armstrong, 84. Y aquí vemos dos atletas, Kipchoge y Bekele, para muchos los dos mejores atletas de fondo de la historia, pues que hablan de valores cercanos o superiores a un 90. Como os digo, estos valores, ya os digo que todos los deportistas de élite presentan este valor por encima de los 70, y como ya atletas o superatletas deportistas que han marcado una época, pues es que no es que se acerquen a los 70, es que lo superan con creces, ¿vale? Esto quiere decir de la importancia genética que hay en estos cracks deportivos, y que por eso muchas veces nosotros, por mucho que entrenemos, pues no vamos a poder llegar a desempeñar un rendimiento como el de estos deportistas, ¿vale? Bueno, ¿y cómo mejorar el V2+? Hemos hablado mucho del V2+, de su importancia, del desempeño deportivo. Pues ¿cómo mejorarlo? Pues mirad, de manera indirecta, con entrenamientos largos de al menos 50-60 minutos a baja intensidad, 3-4 veces por semana, y esto acompañado de una vida activa donde estemos el mayor tiempo posible moviéndonos, caminando, haciendo trabajos de baja intensidad, pero muy continuos durante prácticamente todo el día. Pues como hemos dicho, aumenta este V2+ de manera indirecta, porque como os digo, la manera de trabajar este V2+ de manera directa y que se mejora de manera directa lo vemos aquí, que es con entrenamientos de alta intensidad, 1 o 2 veces por semana, ya que al trabajar a alta intensidad ya trabajamos en esta zona de V2+, y a trabajar de manera específica, pues obviamente se mejora el V2+ de manera específica. Pero como os digo, no hace falta matarse a entrenar ni estar haciendo entrenamientos de alta intensidad todas las semanas. Siendo una persona que, bueno, que le gusta moverse, hacer sus entrenamientos 3-4 veces por semana, más o menos largos, a una intensidad media-baja, pero esto lo consigue mantener a lo largo de los años, y luego lleva una vida más o menos activa, este V2+ aumenta, y sobre todo vamos a conseguir que a partir de estos 35-40 años esta caída de V2+, que como veréis a continuación es muy importante para la salud, pues poder retrasar esta caída de V2+. Bien, y la importancia del V2+ en la salud, como os he comentado, es muy importante, ya que el V2+ cada vez se relaciona más con una mayor longevidad. Aquí os lo pongo, mayor o mejor salud cardiovascular, se asocia con menor riesgo de enfermedades coronarias, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Eficiencia energética, un VO2+ elevado indica una mayor eficiencia en la utilización de oxígeno, recuperación más rápida de cualquier esfuerzo y esfuerzos intensos,
Las mitocondrias, que como os he comentado en algún vídeo anterior, digamos que es la parte de la célula donde transformamos nuestra energía, por tanto, a mayor mitocondrias, más energía, los glóbulos rojos, que son los que transportan este oxígeno, y bueno, y mayor capacidad pulmonar y cardíaca. Pues todo esto nos indica de la importancia que tiene el V2 para una salud óptima. Y sobre todo quiero que veáis este estudio del 2018, que es un estudio, bueno, más o menos reciente, donde se involucró a 120.000 personas durante un seguimiento de 10 años, ojo, 10 años. Y se encontró una correlación significativa entre un V2 más alto y una mayor probabilidad de supervivencia. Los resultados mostraron que una baja capacidad cardiorrespiratoria representa un riesgo de mortalidad superior a otros factores como hipertensión, tabaquismo o colesterol. O sea, ya fijaros lo que os dice, que un V2 más bajo tiene mayor riesgo de mortalidad que enfermedades como la hipertensión o el tabaquismo. Y luego, fijaros lo que habla de este estudio, como fumar aumenta el riesgo de muerte en un 40% en comparación con no fumar, pero es que tener un V2 más bajo incrementa el riesgo de muerte en un 400% respecto a tenerlo alto. O sea, daos cuenta de la importancia que tiene de ser personas activas y mantener este V2 más que caiga lo menos posible, tener un V2 más alto, ya que, como os digo, un V2 más bajo incrementa el riesgo de muerte en un 400%. Y como veis, este V2 más se reduce en un promedio de un 10% cada década, es decir, un 1% por año a partir de los 35 o 40 años. Y la importancia de llevar una vida activa para poder ralentizar esta disminución y mejorar nuestra calidad de vida y supervivencia. Ojo, estamos hablando de la importancia de este V2 más, de ser personas activas para que este V2 más sea lo más alto posible. Este estudio es de 2018, es el mismo que os he comentado anteriormente, pero es que me impacta mucho y quiero que os lo he puesto aquí más grande por si a alguno le interesa y lo quiere leer. Y bueno, y en la siguiente aquí os pongo la bibliografía donde he encontrado información. Aquí tenéis, os he puesto los enlaces para que veáis algún estudio más, como este que os he comentado anteriormente de la importancia de tener V2 más lo más alto posible. Y bueno, espero que os haya gustado. Espero que hayáis conocido un poco mejor este V2 más, lo que representa, lo importante que es para el rendimiento, pero sobre todo, y lo más importante, la importancia que tiene en la salud. Así que nada, espero que os guste, que lo veáis y nada, espero con algún comentario vuestro y seguiré subiendo más información sobre este tema o sobre algún otro más. Muchas gracias y espero que os guste. Un abrazo.